secretaria, Nancy Milena, ingeniera Lucy Machado Correa, gerente de Ingeniería Total, doctora Ana Milady Quiroga Amado, personera municipal, a los prestadores de servicio de la corporación, apreciada comunidad jardineña que nos sintoniza por los medios del canal comunitario Antena 4, por la aplicación Zoom y por la emisora Radio Jardín. Damos inicio a la sección plenaria del Consejo Municipal de Jardín para el día de hoy, sábado 9 de mayo del 2020, siendo las 5:04 de la tarde. Para tal efecto, señora secretaria, realizar el respectivo llamamiento a lista. Continúe, por favor. Muy buenas tardes para todos. Llamado a lista y verificación del quórum. Concejal Mario Fernando Gaviria Ramírez. Concejal Mario Gaviria, presente. Concejala Luz Marina Carvajal de Pavón. Luz Marina Carvajal de Pavón, presente. Concejal Gabriel Jaime Salazar Castaño. Gabriel Jaime Salazar Castaño, concejal, presente. Concejal Edwin Rolando Rendón Rendón. Concejal Edwin Rolando Rendón Rendón, presente. Concejal Luis Fernando Muñoz Correa. Luis Fernando Muñoz Correa, presente. Concejal Carlos Arturo Jaramillo Jaravillo. Carlos Arturo Jaramillo, presente. Concejal Luis Roberto Múner Agudelo. Roberto Munera, presente. Concejal Gustavo Alonso Arango Díez. Concejal Gustavo Arango, presente. Concejal Uriel Antonio Rendón Agudelo. Uriel Rendón Agudelo, presente. Concejal Juan Humberto López Posada. Concejal Humberto López, presente. Concejal Álvaro Herrera Osorio. Concejal Álvaro Herrera, presente. Señora Presidenta, se encuentran todos los concejales conectados en este momento. Considerando entonces que hay quórum para deliberar y tomar decisiones, podemos continuar con la sesión del día de hoy. Por favor, haga lectura de la propuesta del orden del día, señora secretaria. Orden del día para la sesión plenaria del Consejo Municipal de Jardín, mayo 9 de 2020. Primero, oración a cargo del concejal Edwin Rolando Rendón Rendón. Segundo, consideración y aprobación de acta número 13 de febrero 22 de 2020. Tercero, informe de la ingeniera Lucy Machado Correa, gerente de Ingeniería Total Servicios Públicos, sobre los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el municipio de Jardín. Cuarto, proposiciones y varios. Quinto, cierre y fin de la sesión. En consideración, señores concejales, el orden del día. Tengan la amabilidad de levantar la mano quienes lo aprueban. Concejal Mario Gaviria, concejal Luis Fernando, concejal Juan Humberto, concejal Gabriel Salazar, concejal Gustavo Arango, concejal Edwin Rolando, concejal Luz Marina, concejal Roberto, no te veo la manito. Apruebo. Concejal Roberto Múner aprueba, concejal Álvaro Herrera, aprobado por unanimidad el orden del día. Continuemos, señora secretaria, por favor. Primero, oración a cargo del concejal Edwin Rolando Rendón Rendón. Muy buenas tardes para todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por la vida que nos das, por tus bendiciones que nos das a diario. Gracias por ser nuestro protector. Gracias por cuidar de nuestra noche y nuestro día. Te pedimos, Señor, que nuestros ojos vean lo mejor en la gente, que nuestro corazón perdone, que nuestra mente olvide lo malo y que nuestra alma nunca pierda la fe en ti. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, concejal Edwin. Por favor, señora secretaria, continuamos con el orden del día. Segundo, consideración y aprobación de acta número 13 de febrero 22 de 2020. El acta 22 del 2020 fue
enviada como acta número 13 a los señores concejales oportunamente. Se les solicita, por favor, emitir concepto acerca de su aprobación levantando la mano. Concejal Edwin Rendón, aprobado. Concejal Yo la Álvaro apruebo Herrera, aprobado. también. Concejal Roberto Múdera, aprobado. Concejal Mario Gabriel, concejal Luis Fernando, concejal Uriel, concejal Juan Humberto, concejal Gabriel, concejal Gustavo, concejal Carlos Arturo, no le veo la mano, sí le aprueba. Y queda aprobada por unanimidad entonces el acta. Continuamos, señora secretaria, con el orden del día, por favor. Tercero, informe de la gerente de Ingeniería Total, Lucy Machado Correa, sobre los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el municipio de Jardín. Muy buenas tardes, doctora Lucy Machado Correa. El pasado 4 de mayo del 2020 fue enviada una invitación a su oficina con la finalidad de que en esta corporación presente un informe sobre temas fundamentales con respecto al manejo de tarifas de acueducto y alcantarillado que presta su empresa Ingeniería Total en el municipio de Jardín, lo cual se encuentra explícito en el artículo 2 del decreto 1013 del 2005. Doctora Machado, quiero enfatizar dos temas importantes después de haber leído su informe. Tenemos mucho interés, y usted conoce la situación supremamente difícil que está viviendo el municipio de Jardín, particularmente la base productiva y los comerciantes con respecto al tema de tarifas y en la prestación de servicio de acueducto de alcantarillado y de otros servicios públicos. La intención de las preguntas que se le enviaron, de la cual usted nos dio oportuna respuesta con las cifras que se le pidieron, realmente es conocer la estructura tarifaria y estudiar en el marco de la actual situación cómo apoyar la base productiva del municipio, o sea, los comerciantes. Estas cifras entonces tienen la necesidad de saber de primera mano, de forma resumida, de forma amigable para la comunidad y por supuesto para los concejales, cómo fue calculado el equilibrio presupuestal para hacer los cobros de contribución para el año 2020, discriminando los aportes del gobierno nacional, los aportes de los entes territoriales, el valor de los subsidios otorgados, el valor de la contribución solidaria y los excedentes del ejercicio si los hubiera. Entonces, como nosotros tenemos las cifras, les pido muy encarecidamente que se concentre, por favor, en la parte final donde usted hace un resumen y un recuento de esta y precisa cuáles son la situación actual y hace algunas recomendaciones y propuestas. Si necesita, por supuesto, las cifras, pues las estaremos atentos a escucharlas, pero quisiéramos más un diálogo en ese sentido desde su conocimiento. Le agradezco mucho, tiene la palabra, doctora Lucy, tiene una intervención de media hora, si necesita un poco más de tiempo puede pedirlo, pero no puede ser más de una hora entre la primera intervención y la segunda intervención después de que los concejales hagan sus respectivas preguntas y aportes. Bien, pueda tener el uso de la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Buenas tardes a todos, los honorables concejales. Un saludo desde la virtualidad y desde esta condición en la que todos estamos desde casa haciendo nuestro mejor esfuerzo para atender una situación pues que creo que a todos nos toma por sorpresa y que obviamente nos pone como empresa de servicios públicos en unas condiciones que necesariamente tenemos que estar atendiendo día a día y en una dinámica normativa que ustedes desde todas las áreas han visto cómo día a día hay una evolución de lo que ha venido pasando alrededor pues, del tema de la pandemia en Colombia. Para concentrarme y tratar de sintetizar como lo pide la concejal, la presidenta Luz Marina, efectivamente dimos respuesta al cuestionario que se planteó. Quiero mencionarles que esta ha sido una semana de mucha dinámica en el tema de la empresa, porque estamos cerrando el mes de abril, porque la facturación que estamos entregando es una facturación atípica en el sentido de que por los lineamientos que les hablaba ahora tan dinámicos, hubo que hacer muchos esfuerzos para volver a parametrizar el software que genera la facturación y que los usuarios pudieran ver a partir de esta factura ya la aplicación real
de esos lineamientos que desde el gobierno nacional se vinieron implementando, planteando desde el mes de abril, con algunas adiciones que entiendo también ya fueron mencionadas al Honorable Consejo y vienen siendo difundidas a la comunidad por el señor alcalde, el doctor Héctor Rendón, con quien logramos también un proceso de gestión en torno a todo el tema de la prestación del servicio y a esas inquietudes que se han venido generando no solo en el municipio de Jardín, sino a nivel nacional, porque desde el primer día del confinamiento hemos estado escuchando noticias que tocan con los servicios públicos. Quiero entonces iniciar concentrándome en el tema de lo que fue el cuestionario, que yo lo entiendo, créanme que yo entiendo desde que esto inicia que hay unas inquietudes y que esas inquietudes quisieran o se quisiera modificar de alguna manera, pero también es cierto, como se lo planteé durante todo este proceso al doctor Héctor, al señor alcalde, este es un sector normativo, este es un sector donde hay una norma nacional y no podemos hacer normas particulares o individuales porque estaríamos obviamente abocados a unos posteriores procesos y ahí es donde no podemos generar equivocación ni para la administración municipal y obviamente para las empresas de servicios públicos. ¿Qué sucede? Sucede en el tema de subsidios y contribuciones que se habla de un equilibrio y es cierto que la filosofía de la metodología del 565 dijo ya años atrás, debe haber un equilibrio, puede haber un equilibrio y ese equilibrio entre subsidios y contribuciones va a ser apoyado por recursos de subsidios que nosotros llamamos directos. Hago un paréntesis. Aquí en las tarifas y en lo que el usuario, aunque al usuario el nivel de detalle no llega, porque normativo no es, pero en la estructura tarifaria hay dos momentos de subsidios, los que se llaman directos y los que se llaman cruzados. Los subsidios cruzados son los que provienen del recaudo del sobreprecio al sector comercial y industrial. En ese sobreprecio tenemos un subsidio, o lo que genera ese sobreprecio es un subsidio cruzado. El directo es el subsidio que se otorga a través del ente territorial en los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos. Desde hace años atrás, el municipio de Jardín, cumpliendo la norma, creó el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. Y a ese fondo en ese fondo se definen unos recursos de subsidios para aplicar al acueducto, alcantarillado y aseo. En ese fondo hay unos recursos que son los que provendrían del subsidio cruzado, que son los que están alimentados por el sobreprecio del sector comercial, y los que provienen del subsidio directo, que son los que alimenta el municipio, digámoslo así, a través de su esquema de cumplimiento en recursos. Para el sector nuestro son recursos de agua potable y saneamiento básico. Ese tipo de recursos de agua potable y saneamiento básico también tiene unos lineamientos. Yo no los manejo porque yo no manejo presupuestos municipales, es más del resorte de consejos y administración y hacienda. Ahí en esos recursos del sector hay unos porcentajes que se establece, van a ir a alimentar esos subsidios de ese Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos que les mencionaba ahora, ¿no es cierto? Entonces, en ese orden de ideas, se dijo o se planteó metodológicamente que le correspondía a los consejos decir o establecer esos porcentajes de subsidios mediante los cuales se iba a hacer irrigación porcentual a los estratos de menores ingresos y que ese porcentaje de subsidios
iba a ir acompañado o tenía ambos componentes, el directo y el cruzado, los que mencioné ahora, y iba a ir aliviando el uno con el otro. Es decir, el cruzado alivia el directo o el directo complementa el cruzado cuando no alcanza. En ese orden de ideas es que la palabra equilibrio viene a flote y hoy en día la gente, se menciona pues en el esquema tarifario, hablar mucho del equilibrio entre el sobreprecio y el subsidio que se otorga, ¿no es cierto? Inicialmente, este equilibrio en la estructura tarifaria de Jardín y en la regulación antes del Acuerdo 02 del 2018, inicialmente había siempre un déficit, porque la tarifa que tenía en el sector comercial, aunada al sobreprecio del sector comercial, esa tarifa no alcanzaba a cubrir los topes de subsidio que se otorgaban en el 1, 2 y 3. Al haber ese desequilibrio, el municipio trataba de cubrir con los recursos de subsidio directo que les mencioné ahora, trataba de cubrir e igualar o equiparar ese desequilibrio que había. ¿Qué sucede? Sucede que en el 2018 hay una nueva estructura tarifaria, una nueva regulación tarifaria para menos de 5.000 suscriptores. Años antes a este 2018, más o menos 2015, 2016, hubo reestructuración tarifaria, pero para sistemas de más de 5.000 suscriptores. Hubo una nueva metodología tarifaria, como les decía, para los de menos de 5.000 suscriptores y esa estructuración tarifaria fue elaborada y se empezó a aplicar entre el año 2018-2019. Cuando se hace la nueva y se aplica la nueva metodología tarifaria, sigue siendo totalmente válido y vigente que el comercial va a tener una contribución del 50%, esos porcentajes no cambiaron, y que dentro de la estructura tarifaria también seguían vigentes los subsidios cruzados o directos en equilibrio dentro del esquema de alivio o de subsidio para los usuarios de menores ingresos, que son el estrato 1, 2 o 3. Me estoy enfocando en el tema Jardín, ¿no es cierto? Pero a la vez, en el 2018, el Consejo de Jardín reguló los porcentajes tarifarios. Y si ustedes se comparan con los que venían antes, se bajaron, hubo un ajuste allí porcentual y se siguió dando aplicación a ese acuerdo del 2018, ¿no es cierto? Ese acuerdo del 2018, más una estructura tarifaria que cumplió con la norma, que se envió a la SUPER, que se envió a la CRA, que es la que tenemos hoy vigente, que en este momento está congelada por los lineamientos establecidos desde el Gobierno Nacional, que solo se modifica una vez al año cuando el IPC alcanza un 3%. Nosotros no modificamos estructuras tarifarias ni cada mes ni cada 2 meses, sino cuando el IPC establecido por el DANE acumula un 3%. Eso nos ha dado un histórico de solo una vez al año hacer un ajuste del 3, del 3.2, del 3. Lo que establezca el DANE. Entonces esa estructura tarifaria que se aplicó obviamente durante el 2019, aunado a un acuerdo del Consejo del 2018, generó ya un resultado que que la doctora Luz Marina ahora mencionaba. Ustedes vieron en mi informe, al final está arrojando entre lo que deja el 2019 y estos 3 primeros meses del 2020, permite dejar un recurso en el fondo de alrededor de 31 millones de pesos. Esos recursos hacen parte del fondo para ser aplicados como subsidio a los usuarios de menores ingresos. ¿Cuál es el planteamiento que la concejal ahora también nos mencionó tangencialmente? El planteamiento es, bueno, vamos a hacer una cosa, o adicionamos el convenio
que se acaba de suscribir con el señor alcalde, con el municipio de Jardín, que empezó a aplicarse ahora en mayo, porque en los primeros meses no se había hecho ese convenio. El convenio tiene fecha del 30 de marzo, 1 de abril, creo. Ahí también yo les incluí el número del convenio. Ese convenio podemos adicionarle los recursos que hay vigentes en el fondo, una alternativa. Segunda alternativa, que de pronto es la que yo más le planteé o le he propuesto desde el tema de planeación al municipio. Otra iniciativa es hacer un proyecto para que, o presentarle al Honorable Consejo, un proyecto para que se vuelvan a ajustar esos porcentajes que por decisiones de su momento se modificaron. Es posible aumentar ahora un poco los porcentajes de subsidio para el estrato 1, 2 si se quiere, en el 3 se puede dejar igual, o para 1, 2 y 3, o solo para 1, 2, la norma no obliga a que sean los 3 estratos. Bueno, en fin, se puede mirar que ya con la nueva estructura tarifaria, con el cumplimiento normativo, con el proceso que se viene elaborando ya en este momento, es posible modificar esos porcentajes que los regularon en el acuerdo del Consejo del 2018. Una. Otra, no modificarlos y adicionar estos recursos al convenio que se acaba de suscribir con el municipio de Jardín, que es un convenio por alrededor de 27 millones de pesos. Yo les incluí también allí la cifra. ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué no está dado en este momento? En este momento no se puede hacer porque la norma no lo permite, porque la metodología tarifaria es muy clara, modificar el 50% del sobreprecio comercial. Eso no se puede hacer en este momento porque normativamente no se ha allanado ningún camino que diga usted puede en su estructura tarifaria modificar ese porcentaje. ¿Y por qué no se puede modificar? Porque ese es el tope mínimo que estableció la ley de planeación creo que es el 2110. Entonces, si estamos aplicando el tope mínimo, ya de ahí para abajo no tenemos cómo movernos. Antes hay estructuras tarifarias donde el sector comercial tiene que aportar un 150%, un 120%, un 70%. Hay estructuras tarifarias en que en ese comercial se tienen que apoyar muchos de los subsidios que se van a irrigar en el estrato 1, 2 y 3. Afortunadamente, en este momento, con las condiciones de la estructura que se tiene para Jardín, es posible o ampliar el porcentaje, pero ese sí necesita una modificación del acuerdo del Consejo, o adicionar mediante un otro sí que es válido en cualquier momento, que se puede hacer ahora o cuando se termine de hacer la aplicación de estos recursos del municipio, adicionar estos recursos que hay desde el punto de vista de lo que se ha dejado en el fondo de reposición para aliviar estos estratos. Ahora, ¿qué se puede pensar? Entonces, ¿el municipio para qué firmó ese convenio si ahí habían unos recursos? No, es que el municipio también debe cumplir con una norma que establece el sistema, el SGP. En el SGP hay unos requisitos y unas normas para el tema del sector de agua potable y saneamiento básico, y le dice desde allí usted debe destinar un porcentaje para aporte de subsidios. Que bueno, si es para cubrir déficit, bueno, pero si es para que usted pueda mejorar los subsidios, pues mucho mejor. Y fue por eso que en este año inclusive, cuando se hizo la documentación de cifras y se miró, pues desde esta gerencia se le planteó al alcalde, si el municipio va a destinar estos recursos y en SGP tiene buenos recursos y usted necesita de pronto destinar otros recursos más para aseo, mire que de pronto en acueducto de alcantarillado, usted con esta cifra que nos va a definir en el convenio, también está cumpliendo con el requisito normativo allá en el SGP. ¿Me entienden? Entonces, de pronto
hay interpretaciones que dijeran, no, pero es que ¿para qué vamos a seguir dando subsidios? Es que mire que los comerciales deberían de una vez desmontarles eso, mire que es que esa estructura, eso está equivocado en tal. Pues yo respeto mucho todas las opiniones, pero en el día a día que manejamos todo el volumen manejamos pues la información y aplicamos todo este proceso, lo que encontramos es una oportunidad. Aquí no estamos encontrando ni una falencia, ni una mala aplicación, ni usted hizo equivocar, ni usted señale. No, aquí lo que estamos encontrando es una oportunidad normativa que nos permite incluso en esta época acceder a dos opciones. O ampliamos el convenio en valor y eso nos implica más meses de subsidio al usuario, tanto cruzado como directo, o ampliamos los porcentajes, se aplica lo que hay en el fondo más los recursos que destinó el municipio y puede durar menos meses, porque el tema de los subsidios nadie tiene establecido el valor exacto mensual, porque estos subsidios dependen de qué? Dependen de los metros cúbicos de consumo básico que tengan los beneficiarios del subsidio. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Estrato 1, 2 y 3. ¿En qué porcentaje? En los que dijo el acuerdo del Consejo. Si me paso de los 13 metros cúbicos, ya el metro 14 ya no es objeto de subsidio, porque entra consumo suntuario y adelante va, después del suntuario, el complementario, o complementario y suntuario, perdón, al revés. Entonces, esas cifras no son una camisa de fuerza porque estamos dependiendo de los metros cúbicos consumidos. Y así como hay usuarios en estrato 1 que hasta el consumo de marzo consumían 5 metros cúbicos, los vamos a encontrar en mayo consumiendo no 5, sino 8, 9, 10 o pasarse de los 13. ¿Por qué? Porque estamos en una contingencia que ninguno de nosotros estaba esperando que se presentara, que tuviéramos todos que quedarnos en casa, los niños estudiando en la casa, las personas trabajando desde casa. Esta contingencia obviamente va a modificar los consumos y también va a modificar los valores hasta los cuales se puede subsidiar, porque estoy segura que vamos a tener que empezar a subsidiar, aplicar estas cifras que hay en el fondo en un mayor valor porque la gente va a reportar unos mayores consumos. Que no son nada raro porque estamos en una condición atípica, como les decía. Entonces, para resumir el esquema, quiero plantear que lo que estamos viendo en este momento es que hay allí una oportunidad para poder o presentar ante el Consejo, la Administración Municipal puede presentar ante el Consejo esta modificación porcentual y si se logra sacar en mayo, poderla empezar a aplicar en abril o analizar con los recursos que hay cuántos meses se podrían seguir otorgando esos mismos porcentajes para en el tiempo, a lo largo ya de este año, decir, tenemos subsidios hasta diciembre, hasta enero, en los porcentajes actuales. También, ¿qué va a pasar? Que empieza a disminuir la contribución, porque la contribución está ligada a los metros cúbicos consumidos en el sector comercio. Y al haber una parte del sector comercio sin productividad y otra parte que sé que se va a empezar a inactivar voluntariamente tras la opción que se planteó también en estas medidas para dar un alivio y que no se genere más factura, perdón, al sector comercio, pues obviamente también va a haber una reducción en esa contribución que se está facturando mes a mes. Yo quiero cerrar solo con dos cifras este tema. En el 2020 hay un promedio, estamos aplicando, se venía aplicando un promedio de 10.318.000 pesos de subsidio y hay un recaudo por contribución de 12.027.000. O sea que hay un superávit, entre comillas, de 2 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Que a partir de esta facturación que estamos entregando, la historia cambia. Cambia porque hay mayores consumos. En el 1, 2 y 3, esos consumos hasta los 13 metros cúbicos son objeto de subsidio
en los porcentajes que ya les dije que están vigentes. Entonces va a haber también un poquito de aumento en ese valor a subsidiar y va a haber, hay una disminución en ese recaudo por contribución porque hay una constricción en el comercio. Entonces, ese desequilibrio que puede empezarse a presentar a partir de mayo, ¿con qué se cubre? Con los recursos que hay en el fondo, que ya les dije que son del orden de 31 millones de pesos, y podemos seguir otorgando gracias a que tenemos ese convenio suscrito y ese saldo a favor en el fondo. O sea que este es un momento muy especial en el tema de contribución, en el tema de subsidios, y estamos o tenemos que estar alertas y vigilantes para poder entonces seguir garantizando esa aplicación de subsidio a los estratos 1, 2 y 3 en los porcentajes que habían establecido. Quisiera ser más clara, este es un proceso de números, este es un proceso de cifras, este es un proceso de metros cúbicos, de número de suscriptores por estrato, por uso. Este es un proceso casi que uno pudiera decir en un tablero de explicar y de ir analizando cifras, pero de nuestra parte y de parte mía está toda la disponibilidad para apoyar al municipio si se quiere hacer una estructuración o reestructuración mejor porcentual y aplicar estos recursos que tenemos ahora en el mediano o en el corto y mediano plazo y no llevarlos como una adición al convenio que hay. No obstante, desde el conocimiento y desde lo que se está manejando, la situación es una situación, digamos, de alivio que puede permitir y garantizar que durante todo el 2020 se va a seguir aplicando la asignación de subsidios para que el usuario pues también empiece a ver en un mayor grado ese beneficio. ¿Y por qué digo en un mayor grado? Porque debo reiterar que estamos con mayores consumos y que ese mayor consumo es el que está generando también en el usuario la inquietud del cómo y el cuánto. Adicional a esto, ya el usuario de estrato 1 y de estrato 2, en la factura que acaba de recibir, está viendo que ese valor se llevó a 36 meses y que no va a tener ningún interés, ni el estrato 1, ni el estrato 2, ni el 3, ni el 4, ni el sector comercio. Esto es algo que logramos de común acuerdo con el doctor Héctor, con las gestiones que él viene adelantando en medio de todo este proceso tan difícil, para que no se sienta también un estrés de que, bueno, me dieron plazo, pero voy a tener que pagar más plata porque me van a cobrar un interés. No, no es así. Al sector comercial tampoco va a tener que pagar ni la suspensión ni la reconexión cuando se acerque este mes a pedirnos una inactivación voluntaria. Eso es otro, digamos, alivio. Los famioteles quedan reclasificados como residenciales a partir de este mes, o sea que en junio van a recibir una factura de estrato residencial. Incluso ya planteamos que sea estrato residencial, no el 3, que es un estrato, pues, digamos, de un mayor costo, sino que lo podamos dejar en el estrato 2, a estos famioteles que también necesitan el servicio, pero que están categorizados en otro nivel. Entonces, creo que, como les decía ahora, aquí hay una oportunidad también y de parte de nuestra empresa creo que hemos aunado esfuerzos con la administración municipal para sentir estos alivios. Ojo, yo quisiera que ustedes miraran en acueducto de alcantarillado, en la ciudad de Medellín, los intereses que se están cobrando para los estratos 3 y 4. Nosotros acordamos con el señor alcalde renunciar a cualquier cobro de interés. Eso también alivia un poco porque 24 meses son 2 años y esos 2 años con un interés era un valor también significativo. Entonces, hacer esta invitación para que los usuarios y a través de ustedes que tienen contacto con todos ellos, podamos poner estas medidas en práctica y encontremos entonces entre todos algunas soluciones que permitan aliviar un poco esta situación crítica de la pandemia. Gracias, señora presidenta.
Bueno, doctora Lucy, muy clara su exposición. Eso era pues lo que estábamos esperando de las propuestas que le hicimos, con la cantidad de preguntas muy específicas y cuantitativas que usted nos ha dado respuesta, como dijo oportunamente. Le doy paso entonces a las preguntas e inquietudes de los señores concejales. Presidenta, pido la palabra. Concejal Roberto, tiene la palabra. Gracias, buenas tardes para todos. Para usted, doctora Lucy. De antemano, agradecerle la atención. ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Lo escucho. Agradecerle la atención que ha tenido conmigo para el suministro de la información que le he solicitado. Varias inquietudes. Pues, la primera es, la parte, lo que está saliendo ahorita en las facturas del municipio de Jardín, como aporte solidario, vale al decreto 580 que lo denomina aporte voluntario. Esa sería la primera inquietud. Si quiere ahorita... Sí, tranquilo. Miramos, lo escucho, sí. La segunda es, a ver, sabemos que los alcaldes municipales, conforme al artículo 2 del artículo 100 de ese decreto 580 del 15 de abril, están facultados hasta el 31 de diciembre de este año para subsidiar hasta el 80% en materia de acueducto alcantarillado al estrato 1, el 50% al estrato 2 y el 40% al estrato 3, ¿cierto? En este caso, si de pronto podría hacer usted una explicación más profunda respecto de lo que es el subsidio cruzado y el directo. ¿Cómo podría pensarse en una aplicación y cómo afectaría, de cuánto tendríamos que estar hablando presupuestalmente? Y lo otro es que, a ver, respecto hay una gran inquietud en el municipio de Jardín y es el pago que están en este momento realizando los establecimientos de comercio que incluso están cerrados. Entonces, ahí, ¿cuál podría ser una buena fórmula de arreglo mediante acuerdo municipal del procedimiento pues, que a bien tenga para ayudarle a este sector que tanto lo necesita? Muchas gracias. Gracias, concejal Roberto. Tiene la palabra el concejal Mario Gaviria. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Me escuchan bien? Perfecto, señor concejal, adelante. Señora Lucy Machado, muchas gracias por su presentación. Me quedan unas inquietudes. La primera, si el convenio se firmó a 30 de marzo, 1 de abril, ¿qué pasó los primeros 3 meses del año con los subsidios? ¿Hubo subsidios para la gente? Hablando del subsidio directo, no del cruzado, sino del subsidio directo. Porque aunque no había convenio, pues de todas maneras está el acuerdo municipal que está por encima del convenio. Entonces quisiera saber si se aplicó el subsidio. Segundo, usted me habla de un otro sí sobre el convenio. El convenio actual nos cubriría más o menos dentro de una proyección, obvio, pues eso depende de los consumos, usted lo acaba de explicar, pero más o menos hasta cuándo estaba proyectado que nos iba a dar, o sea, cuántos meses nos iba a alcanzar, y ese otro sí se firmaría por cuánto y para cuántos meses más nos permitiría cubrir el subsidio. Me parece también muy importante, entonces, lo de la contribución, yo había entendido lo mismo que usted explicó, la contribución solidaria del comercio es del 50% la mínima, en realidad se parte del 50%, nosotros tenemos el mínimo. En una sesión previa, la presidenta del consejo y los compañeros concejales dijeron pues que después de haber hecho un estudio acucioso, habían encontrado que se podía bajar este subsidio. Esta pregunta no es para usted, sino para los compañeros. ¿A qué norma acudieron para determinar ese valor? Porque desde lo que yo entendí de la norma y lo que usted explicó claramente, ese valor no puede ser menor al 50%. Muchas gracias. Gracias, concejal Mario. Tiene la palabra el concejal Carlos Arturo. Adelante, concejal Carlos Arturo. Muchas gracias, presidenta. Buenas
tardes para todos. Doctora Machado, muy bueno el informe, muy completo. Yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Jardín hasta qué extracto llega? ¿Y cuándo fue la última vez que se hizo la estratificación del municipio? Porque es que yo veo que hay en extractos 1 y 2 donde se han hecho casas de gentes que han venido de afuera y casas quizás con comillas lujosas y se le está... Concejal Carlos Arturo perdió sonido. ¿Aló, sí me escuchó, doctora? Perdió sonido en las últimas frases cuando estaba hablando de los extractos y las construcciones nuevas. Sí, ya sí, porque yo veo que ha llegado mucha gente de afuera, quizás sí. gente que lo han hecho por negocios y han hecho sus casas en estos sectores y se les está ayudando con el subsidio del acueducto. Entonces, muy bueno que revise esto. Muchas gracias. Gracias, concejal Carlos Arturo. ¿Alguna otra intervención de los señores concejales? Concejal Juan Humberto tiene la palabra y luego concejal Uriel. Buenas tardes, presidenta, mesa directiva, los demás concejales, a la doctora Lucy, una bienvenida. Qué bueno que puede intercambiar con nosotros y a los que nos escuchan por el canal comunitario y la emisora. Doctora Lucy, yo veo muy completo el informe. De todas maneras, tengo dos preguntitas para hacerle, o una inquietud. Primero, porque se habla de un corte a los establecimientos que tienen cerrado el comercio en estos momentos y de estar reconectando. En vez de utilizar ese sistema tan engorroso, ¿por qué no aplicarle la tarifa de inmueble desocupado? A ver si es viable o no. Y lo segundo, si entiendo lo que usted habla del subsidio cruzado, que sería la sobretasa, ¿en qué estarían contribuyendo los comerciantes a los estratos 1, 2 y 3 y en qué afectaría al Fondo de Solidaridad y Redistribución del mismo? Gracias, doctora. Nuevamente una bienvenida. Gracias, presidente. Gracias, señor concejal Humberto. Tiene la palabra señor concejal Uriel. Muy buenas tardes, compañeros concejales, a la comunidad jardineña y a doña Lucy Machado. Qué bueno escucharla y verla, así sea por este medio virtual. Para mí su informe es muy completo. Yo creo que nos saca de muchas inquietudes y muchas dudas que teníamos los concejales y mucha parte de la comunidad. Pues usted nos dice y uno sabe que muchas cosas son de ley y no se puede tomar otras decisiones así porque sí. Y sí nos preocupa pues a nosotros y a mí Uriel Rendón como concejal, sí, el subsidio y cómo se puede subsidiar a los comerciantes. También mucha comunidad que, como usted lo dijo, se les va a incrementar más, van a gastar mucho más agua porque están todos en sus casas y hay estratos, el 1 y el 2 más que todo. También algunas familias del 3 preguntan por los subsidios del gobierno nacional también. Qué bueno una explicación acerca de eso, hasta dónde, porque por televisión diario hablan de subsidios de servicios públicos. Entonces, darle una claridad a nuestra comunidad. Muchas gracias, presidenta. Concejal Uriel, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Gustavo Arango. En cuenta, doctor. A continuación, el concejal Gabriel. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes para la señora Lucy Machado. De nuevo, muchas gracias por la disposición para estar aquí ante la corporación y muy buenas tardes para toda la comunidad jardineña. Yo voy a hacer algo breve. Simplemente quisiera que señora Lucy Machado, que nos enfocara un poquito más las tres opciones que usted nos presentó hace un instante. Solo alcancé a notar dos: lo de hacer un proyecto transitorio al Consejo, un proyecto al Consejo para aumentar subsidios a estratos 1, 2 y 3. Y lo de adicionar los recursos que hay disponibles al convenio que se realizó con la administración. Me faltó el primero que menciono, que no lo recuerdo. ¿Con qué idea? Con la idea de que pudiéramos articular la mejor decisión en este momento para subsidiar esos servicios públicos. O
sea, articular como la idea que tuvo la administración, la idea que ha tenido la corporación del consejo y la idea que ha tenido la entidad como tal en cuanto a la dirección de esos subsidios. Eso sería lo primero. Lo segundo sería, esto sí es una pregunta directa, en cuanto a los establecimientos que se acojan a la inactivación voluntaria, ahí automáticamente también quedarían cancelados los valores de aporte solidario y contribución que hace el sector como tal. Si de pronto le queda clara la pregunta que le quiero manifestar, o si simplemente se cancela lo que no tienen que cancelar es el valor como tal de consumo. Quisiera tener claridad un poquito en ese asunto. Y lo otro es porque en el decreto 580 que nos compartió el concejal Roberto Múnera, en la segunda parte del artículo primero, habla que los consejos municipales pueden expedir a iniciativa del respectivo alcalde municipal o distrital los respectivos acuerdos transitorios que implementen esta medida, o sea, los subsidios de los porcentajes que nos mencionaba el concejal Roberto, el 80% para el estrato 1, 50% para el estrato 2 y el 40% para el estrato. O sea, que ver cómo podríamos utilizar esa herramienta para tratar de agilizar un poco todo este asunto de los subsidios, tanto para sectores domiciliarios como para el comercial, perdón. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a usted, concejal Gustavo. Tiene la palabra el concejal Gabriel. Muchas gracias, señora Presidente. Una feliz tarde a todos los presentes, honorables concejales, a todos aquellos que nos ven por el canal local Antena 4 y nos escuchan por Radio Jardín 1600. Doctora Lucy Machado, la inquietud es, las tarifas, como sabemos, del servicio de acueducto y alcantarillado parten de un cargo fijo y un consumo básico. Estando estos establecimientos cerrados, igual que los medidores, ¿qué otros cobros se le hacen a esto o se le adicionan? Esa es la inquietud que me queda. O sea, o me explico. Si tiene cerrado el medidor, el local está cerrado, o sea, a partir de que hay una tarifa básica de acueducto alcantarillado. Pero, ¿qué otros cobros se le suman? Esa es la inquietud. Muchas gracias, presidente. Gracias, concejal Gabriel. Tiene la palabra el concejal Álvaro. Gracias, presidenta. Buenas tardes a la doctora Lucy y a todos los compañeros de la corporación y a la secretaria. Una pregunta, ¿a cuánto equivale, doctora Lucy, el monto o los que conocen del número de comerciantes al cancelar estos medidores? Eso en plata, ¿a cuánto equivale? ¿A cuánto equivale eso en plata? Y ya teniendo el monto, ¿cuáles serían las pautas para cubrir, por decir algo, esos déficits que lógico se generarían? ¿Y cómo lo haríamos? ¿Cuáles serían las pautas? Muchas gracias. Gracias, concejal Álvaro. ¿Alguna participación pendiente de alguno de los concejales? Bueno, paso entonces. Concejal Edwin, sí. Concejal Edwin tiene el uso de la palabra. El concejal y Fernando también. Nuevamente, muy buenas tardes para toda la comunidad jardineña, para ustedes, compañeros concejales, y para la señora Lucy Machado. Es pertinente lo que nos trae a consideración la presentación de su informe y comparto de gran manera la inquietud que tiene el concejal Humberto de por qué no evaluar y no necesariamente hacer el corte del servicio, sino que yo creo que los medidores son claras, las cuentas que hay en el momento, y eso considero que hacer el corte generaría no tanto al comerciante, porque se dice que no se le haría el cobro de reconexión, pero sí considero que le saldría un costo más a la empresa volver a hacer una reconexión del servicio. ¿Por qué no reevaluar? La propuesta es muy interesante, pues los que no estemos prestando servicio, hacer un corte del servicio, pero sí reevaluar esa propuesta. No hacer el corte, sino tener en cuenta el número del medidor y así, de alguna otra manera, cuando se reactive nuevamente el servicio,
la empresa no tenga que generar un gasto en esa reconexión. Como segundo, ¿qué posibilidad hay, señora Lucy, de reevaluar no necesariamente el número de metros que entran de agua limpia por el acueducto? Son los mismos, es la misma cantidad de agua que sale por el alcantarillado. Y sucede mucho en el sector comercial. Algunos en nuestros negocios tenemos los filtros de agua en los cuales hacemos un proceso de purificación mayor al agua que nos llega por el acueducto, con la cual se preparan alimentos. Entonces yo considero que reevaluar también ese cobro, no cobrar necesariamente la misma cantidad de alcantarillado, porque en muchas ocasiones no es la misma cantidad de caudal que sale por las redes. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, concejal Edwin Rolando. Le damos la palabra al concejal Luis Fernando. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los jardineños que nos ven por los medios de comunicación, a la doctora Lucy Machado y a todos los compañeros honorables concejales. Al fin estoy aprendiendo a saludar. Bueno, no, yo quiero simplemente decir algo. El informe de la doctora está muy conciso y muy bueno. Algunas de las inquietudes de los concejales también son pertinentes, pero fundamentalmente lo que quiero es preguntar, no sé si a la señora presidente o a la doctora Lucy, si se puede hablar de futuros desarrollos aquí en esta reunión y de calidad del tratamiento del agua. Muchas gracias, presidente. Señor concejal, las preguntas que se le hicieron a la doctora estaban específicas y orientadas. Si hay otros temas adicionales, los podemos ingresar en el tema de proposiciones. Perfecto. Bueno, doctora Lucy, yo quisiera hacer unas consideraciones derivadas de la revisión de la información que usted nos ha entregado. Lo primero que tengo que decirles es que acojo con mucho entusiasmo la propuesta que usted nos hace, que es la propuesta que un grupo de concejales hemos venido haciendo de cómo revisar cuáles son las modificaciones porcentuales que se pueden incluir dentro de la norma para poder aliviar un poco las situaciones que en este momento están viviendo los habitantes de Jardín, particularmente el sector comercio, que es el que está dejando de vengar, o sea, el que ha perdido los ingresos. Allí entonces, acogiendo esto, pues haré una proposición en el momento adecuado que corresponda con estas inquietudes. Lo que quiero resaltar además es que sería muy interesante, doctora Machado, que formalizáramos, que yo sé que ustedes lo hacen, un incentivo significativo y económico para la disminución del consumo de agua potable. Ya Jardín, de acuerdo a sus cifras, es un municipio que tiene unos promedios de consumo por usuario bien significativos por debajo de la media nacional. De acuerdo a esas cifras y cómo las he revisado, el promedio de consumo de Jardín es de 7.4 metros por usuario por mes, lo cual es bien significativo. Entonces ahí podríamos empezar a buscar unas alternativas entre todos y con el gobierno nacional para motivar y hacer digamos que unos subsidios más altos en ese caso por el mejor uso del agua. Igualmente, entonces, podríamos pensar que si seguimos haciendo estudios para modificar el acuerdo que nos rige en este momento, hay que considerar también la clasificación del comercio en una situación catastral que no está actualizada. La norma, y eso no lo tocamos en la consulta que se le hizo, porque pues no compete a lo que usted estrictamente tiene que tomar decisiones, sino que es algo más municipal, pero igualmente la norma dice que para aplicar todo este cálculo matemático de compensación, pues hay que tener una actualización catastral que no existe. De todas las propuestas que son muy interesantes, las que usted tiene, las que nos ha hecho el señor alcalde y las que hacen los señores concejales, a mí me preocupan dos temas, y es el estar... casi todos los negocios de Jardín que aparecen como comerciales
pues tienen un componente que es comercio y casi todos tienen un componente que es también vivienda. Ahí entonces aplicaría muy poco el tema de suspender los servicios. Entonces, eso también parece interesante revisar. También sería interesante revisar si mientras tenemos una actualización catastral podemos homologar todo lo que en este momento es comercio a vivienda, considerando que el comercio no está funcionando en su gran mayoría o que está funcionando muy parcialmente. También hay un tema importante que me gustaría que pudiéramos estudiar en un grupo. Eso es lo que yo quisiera proponer. Quisiéramos un grupo conformado por una comisión accidental del consejo, una delegación de la administración y por supuesto usted que tan amablemente ha propuesto seguir estudiando el tema para estudiar esas cifras y mirar de las 3 alternativas que usted ha propuesto, cuáles son viables desde lo técnico y el mejor resultado económico, tanto para Jardín como para el municipio. Muchas gracias. Y tiene la palabra. Tiene entonces la palabra doctora Lucy Machado para responder las inquietudes de los concejales. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta, y gracias a todos los concejales. Pues creo que todas sus inquietudes van en armonía con el tema y en efecto tenemos que empezar a analizar. Voy a hacerlo en el orden de la intervención, aclararle primero a todos ustedes que lo que menciona la tarifa, la factura como aporte solidario, no es ningún aporte voluntario. La empresa no plantea dentro de el esquema de la facturación esa iniciativa que se presentó a nivel nacional en otro tamaño de empresas, también pensando precisamente en que se hizo una regulación general y no específica, y el sistema de Jardín, por el número de suscriptores, siempre ha tenido en este esquema una regulación específica. Entonces, yo ahí sí debo asumir responsabilidades y me parece que lo hice de una forma seria y pensando en los usuarios. No quise en la factura hacer lo que las grandes empresas implementaron, que era de que quienes quisieran ayudar a otros suscriptores a pagar el servicio pudieran hacer un aporte. Es más, en las facturas, no sé si han visto en energía, ya que en EPM, hay 2 valores para pagar, uno señalado en amarillo y otro que es el normal. El señalado en amarillo tiene un valor adicional de acuerdo al estrato, 6.000 pesos, 4.000 pesos, en fin, que con eso se pretende pagar la factura de quienes no pudieran pagar. Pero yo entiendo más que esa regulación fue a un nivel de unas empresas macro. Traer a colación eso pues al nivel de los pequeños prestadores, que antes lo que estamos tratando es de buscar alivios, no iba a tener pues un mayor efecto, digámoslo así, y optamos por no. No hay ningún tipo de aporte voluntario. Lo que se llama aporte solidario es esa contribución, que la misma norma la llamó aporte solidario o contribución solidaria. Entonces, cuando vean en las facturas eso, ese es el aporte que sirve para poder otorgar subsidios de carácter cruzado. Ahora, los porcentajes que se establecen metodológicamente, el 70, 40 y 15, yo les voy a dar un tic o un datico que yo aprendí cuando empezamos pues a implementar todo esto de la estructura tarifaria y de los subsidios. La norma dijo en una palabra ahí, se podrán otorgar los subsidios, algo así, hasta 70, 40 y 15. Cuando le pusieron la palabra hasta, dijeron o dejaron que los que implementan los porcentajes, que son ustedes, el consejo, defina de ahí para abajo cuál es el porcentaje que se va a subsidiar. ¿Y cómo se define? Como les decía ahora en la primera parte de mi intervención, con una posibilidad de tener recursos directos del municipio, del ente territorial, en el fondo, y cruzados de los estratos 5 y 6, que en Jardín no hay, en el comercial,
y el 30 del industrial. Entonces, cuando se dijo eso, el 70, 40 y 15, esa norma literalmente dice hasta. Entonces, obvio, los porcentajes que se pueden definir para aplicar, yo podría decir, yo me voy con un 70% en el estrato 1, pero ¿de dónde voy a sacar la plata? En el municipio de Jardín yo tuve muy especial ese caso. No sé si de pronto el concejal Uriel lo recuerda, creo que él estaba en ese momento, no me acuerdo, pero allá hubo un acuerdo del consejo que estableció topes máximos. Cuando ustedes establecieron topes máximos y consultaron con la empresa, estaba de alcalde el doctor Álvaro Carvajal. Entonces yo hice las cuentas y le dije, alcalde, mire lo que hay que aportar. No, doctora, yo no tengo esa plata, eso es demasiado. Y le dije yo, ¿por qué? Porque el consejo tuvo una asesoría errada y se fue aplicó 70, 40 y 15. Y la palabra hasta no es obligación. La palabra hasta permite una definición de acuerdo a mi condición. Y ahí fue cuando en ese tiempo no pudimos aplicar subsidio directo, hubo que modificar el acuerdo del consejo y cuando ya se modificó con unos porcentajes que eran razonables en el tema de recursos, se empezó a aplicar. ¿Qué pasa? El acuerdo de ahora, que me lo mencionan también uno de ustedes aquí más adelantico, el acuerdo que hay ahora, el 580, que lo menciona el concejal Gustavo, creo, el acuerdo 580, que es un acuerdo transitorio, incluso dijo, bueno, ya no es el 70, 40 y 15, se los voy a dejar para que si los municipios y los fondos tienen recursos y quieren subsidiar más, yo les puedo permitir, el regulador dijo, les permito modificar esos porcentajes y nos vamos para el 80, 50, aquí lo tengo abierto, el 80, 50 y 40. Entonces dice, subsidios, hasta el 31 de diciembre los municipios y distritos podrán asignar a favor, ojo, podrán asignar a favor de los suscriptores residenciales de acueducto canalizado subsidios máximos. Ahí se dijo, no es hasta, no se vayan, no se pasen, hasta, máximo el 80 para el 1, máximo el 50 para el 2 y máximo el 40 para el 3, en la medida en que cuenten con recursos para dicho propósito. O sea, no es impositivo, si tenemos los recursos en el fondo que superen el 70, entonces ya nos dijeron váyase más allá del 70, porque la norma inicial nos dijo hasta el 70, nos puso ahí. Entonces, dar esa claridad en el tema de los porcentajes. Ahora, el sector comercial. Todos ustedes me han planteado inquietudes en el sector comercial. El concejal Roberto me pregunta qué acuerdo. Yo, en las políticas que se definieron y que están siendo difundidas, ¿qué le estamos diciendo al sector comercio? Vea, usted va a tener su establecimiento de comercio cerrado, pero le llegaría una factura por cargos fijos, porque el cargo fijo no es desmontable en ninguna condición normativamente. O sea, usted no tiene consumo, usted le llega consumo 0 metros cúbicos, pero tiene un cargo fijo. Y por ser comercial, ese cargo fijo tiene un valor adicional en el 50%. ¿Cómo alivio el sector comercio? Pero hacerlo dentro de la norma. ¿Cómo lo puedo hacer? Con el contrato de condiciones uniformes, que es la relación entre la empresa y el usuario, y me dice, cuando un usuario diga que quiere inactivarse voluntariamente, la empresa puede hacer esa inactivación voluntaria y ahí sí no hay ningún cobro, ni el cargo fijo, ni el consumo puede ser a cero, no hay ningún cobro. ¿Y cuándo le vuelvo a mandar la factura? Cuando el sector de comercio o ese usuario comercial vuelva a su actividad. ¿Qué otro planteamiento hicimos para aliviar este tema? Yo sé que en la factura que estamos entregando, que ya se entregó pues entre jueves, viernes, sábado, en esa factura el sector comercial puede tener una deuda pendiente porque no pudo pagar el mes pasado.
Si nos vamos a la norma diría, para usted poder inactivar un suscriptor tiene que estar a paz y salvo. Entonces, ¿cuál ha sido el lineamiento? No, se congela la deuda, señor comercio, usted está debiendo esto. Esa deuda se congela, se inactiva voluntariamente. No le vuelve a llegar factura en junio y qué pesar de pronto en julio, esperemos que no se vaya tanto esta condición, no sabemos. Pero bueno, cuando ya le llegue factura, cuando ya usted reabra y se reactive, entonces usted le dice a la empresa, yo le debo esto, deme 4 meses para pagar. Le digo, le doy 4 meses sin intereses. Doctora, deme 6 meses, le doy 6 meses sin intereses. No le estamos aplicando el interés a ninguno. Entonces, ese es como digamos, la alternativa que hemos venido identificando con el señor alcalde para darle la mano al sector comercio. No se preocupe, si tiene deuda, le queda congelada. Vamos a inactivación voluntaria y cuando se restablezca, negociamos lo que nos debe. Listo, sin intereses. Ahora, uno de ustedes plantea, pero ¿para qué lo van a inactivar? Si eso vale, eso no sé qué. Sí, nosotros estamos renunciando al costo de la suspensión y de la reconexión, pero es que por ley yo le debo decir a ese suscriptor con un acta de suspensión, usted quedó suspendido, porque yo en el sistema de facturación lo debo poner en otra parte para que no se me le genere cobro. Y como cada mes nosotros debemos de subir esa información a la plataforma de la Superintendencia de Servicios Públicos, si yo lo dejo activo sin hacer el proceso, no puedo marcar en el software como con una X, sáqueme este sí, este no, porque esto es un proceso. Y cuando yo suba esos inactivos en la plataforma del SWI, cuando yo haga mi reporte de lo que sucedió en mayo, cuántos se inactivaron voluntariamente, en junio hago el reporte al SWI, el SWI muy fácil le pide a la empresa, venga, mándeme 10 de las actas de suspensión de estos códigos con los que usted los suspendió, porque esto es un proceso que es controlado también y vigilado. Entonces, lo que hacemos es todo dentro del marco normativo. Vea, les voy a contar otra idea que parece que no se las mencioné ahora. Para los hoteles, el alcalde me llamó y me dijo, ingeniera, es que los de los hoteles se quieren inactivar, pero me dicen que ellos no pueden dejar eso cerrado porque tienen que ir por lo menos una vez a la semana o 2 veces al mes, no sé, a lavar que los baños, a echarle agüita a las matas, porque no pueden dejar caer pues el establecimiento ni de la mugre ni porque en cualquier momento se puede reactivar. Entonces le dije yo, alcalde, dígale a ellos que tranquilo, que pidan la inactivación voluntaria porque yo debo cumplir con un proceso para poder que no les genere factura en junio. Pero si ellos van a ir a hacer mantenimiento al hotel, hombre, llamen a Daniela. Daniela ya tiene mis indicaciones. Ve, Daniela, abrime el hotel, cualquier nombre voy a decir, Jardín, que mañana voy a hacer mantenimiento. Entonces Daniela programa a nuestro trabajador, él va y le abre 24 horas. Esas 24 horas hay un consumo en el medidor, pero yo no se lo voy a cobrar hasta que él por allá se reactive, cuando ya termine la contingencia, y revisamos cuánto se consumió en esos días que hizo mantenimiento, y eso hace parte de su facturación, que se la vamos a diferir también. Pero créanme que debemos de actuar dentro de un marco normativo, porque es que a nosotros como empresa somos una entidad muy vigilada y todo esto tiene unos enlaces que yo debo subir a la plataforma de la Super y que no quiero dejar elementos que después sean objeto de sanción o señalamiento. Entonces, cuando le comenté esto al señor alcalde, me dijo, me parece perfecto, lo voy a plantear así para que estas personas que tienen esa necesidad se coordinen un poquito con Daniela y se hace una apertura 24 horas para que ellos puedan hacer sus labores. Bueno, ¿qué pasó? Pregunta el concejal Mario con los subsidios de enero, febrero y marzo. Subsidios directos no se otorgaron porque la metodología es muy clara. Debe haber convenio suscrito con la administración municipal y el convenio está respaldado por un certificado, un CDP, o una reserva presupuestal. En estos 3 meses se aplicaron subsidios cruzados. No se aplicaron los directos porque no había el convenio. Ya que está el convenio, ya no solo podemos aplicar los directos más el cruzado,
sino que también, pues ya lo empezamos a hacer, sino que también con la herramienta del convenio, que es una herramienta que ustedes me entienden, suscrita, que tiene validez jurídica, lo que podemos hacer es plantear el otro sí para ampliar en el valor que lleguemos a definir o en el valor que hay en el fondo en este momento y se pueda manejar, seguir con el directo por más tiempo. ¿Cuántos meses con el convenio actual? Concejal, el convenio está firmado por 5 meses. Esa es la vigencia del convenio. O sea que yo podría aplicar abril, mayo, junio, julio, perdón, abril ya no se aplicó, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. ¿Qué pasa? Que estos 5 meses yo creo que van a ser menos, creo que van a ser 4 o de pronto 3, por lo que yo les expliqué ahora. Es que no sabemos cada mes cómo se va a comportar el subsidio. Si en un mes podemos estar otorgando 10 millones, el mes siguiente podemos otorgar 16, 17, porque están incrementando los consumos. ¿De quiénes? De los 1, 2 y 3, que son los beneficiarios del subsidio. Pues cuando aumenta el consumo, esos primeros 13 metros cúbicos, casi que todo el mundo los va a tener subsidiados, entonces el valor va a crecer. Yo diría que no va a alcanzar los 5 meses que se firmó el convenio, va a alcanzar para menos. Pero si logramos adicionar el otro sí con estos recursos que yo les planteo, yo pudiera ahí decir que ya podría haber en los porcentajes que hay ahora unos subsidios como mínimo hasta noviembre o diciembre. ¿Cuál es la propuesta? Que si queremos modificar los porcentajes actuales que tiene el acuerdo del Consejo, podemos hacer esto se llama una sensibilización numérica, plantear varios escenarios. Subimos subsidios y miramos cuántos meses para que puedan ustedes escoger más subsidio, menos tiempo o más tiempo, menos subsidio. O el mismo que hay ahora, dejarlo diciembre y que continúe en los primeros meses del mes entrante. No me gusta esta última opción, me gusta más que miremos y exploremos numéricamente, subir los porcentajes que hay más impacto y mirar en el tiempo si con los que tenemos ya en reserva, los que se otorgan mediante el convenio con el municipio, más los que estimamos pueden recogerse en este resto de vigencia, teniendo en cuenta que hay una disminución por el tema de comercio, con esos 3 escenarios mirar cuál sería la mejor opción. Más porcentaje en X tiempo, un poquito menos de porcentaje en más tiempo o el mismo porcentaje e irnos todo el 2020. Ahí también estoy dando claridad a algunas de las preguntas que me hicieron. El concejal Carlos Arturo pregunta, ¿hasta qué estrato llega el municipio de Jardín? Jardín solo tiene estrato, en el informe creo que lo podían ver, estrato 1, 2 y 3. En el estrato 4 no hay sino 18 usuarios, en el estrato 4. No hay estrato 5 ni estrato 6. En el sector comercial hay 392 suscriptores. En el industrial hay 1. Los otros son oficial, que es una categoría donde están los establecimientos educativos y demás. Entonces, básicamente son estrato 1, 2 y 3 y 4, pero en el 4 tengan en cuenta que solo hay 18 suscriptores. Y en el sector comercio hay 392 suscriptores. Lo pueden ver también en la información. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo estratificación socioeconómica? Me da pena, pero no recuerdo qué fecha tiene ese decreto que adoptó la última estratificación socioeconómica. Creería que estamos hablando de un plazo que supera los 5 años, creo. Pero este dato sí es mejor confirmarlo con planeación o quienes están en el comité de estratificación. Bueno, creo que al concejal Juan Humberto le queda claro el tema de qué pasa con los comerciales. Sí, concejal. Porque, ¿qué pasa con ellos? Si está desocupado, yo pienso que la mejor condición para ellos es que no les llegue factura. ¿Para qué les va a llegar un cargo fijo
pues si no están pudiendo hacer uso del servicio y si la ley nos permite a través del contrato de condiciones hacer esta actividad. ¿Con qué se afecta el fondo si estos comerciales se inactivan? Sí, eso es lo que les decía ahora. La proyección de contribución por comercial pues se va a ver afectada porque al sector comercio estar en 0 metros cúbicos que está hoy y va a pasar a inactivarse, entonces no hay un cargo fijo para estos comercios que se inactivan, obviamente las contribuciones van a caer. Pero yo les quiero dar un datico. En el sector comercial hay 392 establecimientos, pues registros usuarios comerciales. Y en la facturación, en el recaudo que tuvimos el mes pasado, pagaron alrededor de 210. O sea que están faltando, digamos, 400, están faltando del orden de 190 establecimientos comerciales que uno podría decir que de esos 190 se inactiven, no sé, 100. Ya desde hoy nos están preguntando, ya están llamando. Entonces yo creo que en el transcurso de la próxima semana ellos van a ir motivando a la empresa y yo voy a ir llevando un récord de a quienes vamos a inactivar para poder tener un dato más acertado y poder decir en efecto o ir proyectando esto cómo va a afectar el Fondo de Solidaridad. Pero les recuerdo, lo podemos hacer porque hay también un saldo a favor que afortunadamente nos va a permitir aplicarlo, como les decía al inicio de la intervención. Bueno, subsidios del gobierno nacional, pregunta el concejal Uriel. ¿Yo qué pudiera decirle? A las empresas de servicios públicos no nos dan subsidios, son a los entes territoriales. Entonces, estas gestiones ante el gobierno nacional para el tema del subsidio se deben todas manejar a través del ente territorial, que a través de el ente pueda pedir a estas líneas de que se vayan a definir como subsidios unos aportes para poder aplicar. ¿Qué les quiero informar desde la perspectiva de lo que he entendido hasta el momento? Están más dados para líneas de energía que para líneas de acueducto y alcantarillado. ¿Por qué? Porque la regulación es muy distinta. La regulación en energía tiene unos componentes muy diferentes a los de acueducto y alcantarillado. Y el regulador para acueducto y alcantarillado lo que dijo fue, hágalo, usted tiene subsidio del municipio a través del SGP, que ahí en agua potable y saneamiento usted debe dar un porcentaje de ahí. ¿Quiere dar más? Entonces mire a ver si a través de una línea de crédito puede engrosar un poco el sector de agua potable y saneamiento. Mientras que en el tema de energía sí sé que hay posibilidades de algunos recursos para aplicar vía subsidios. No sé si ya hay algunos establecimientos, si hay algunos lineamientos, si el ente territorial a dónde puede ir. Le preguntaríamos esto al doctor Héctor. Lo que sí sé es que si se necesita información y nosotros obviamente la tenemos de primera mano, estamos listos a acompañar cualquier trámite de estos, porque obviamente las entidades que vayan a otorgar recursos van a empezar a preguntar, venga, ¿y usted cuánta plata tiene? Venga, ¿y los porcentajes del consejo cuáles son? Ah, no, es que ya los vamos a modificar. Ah, entonces modifíquelos primero y entonces venga a ver. Entonces, esto es un proceso que encadena y va encadenando todo. Bueno, ¿cuáles son las opciones que yo les planteo? Creo que ya se las mencioné, o vamos a más plazo con los recursos que hay y los mismos porcentajes, o modificamos porcentajes y un poquito menos de plazo, o subimos más porcentajes y hacemos solo una cobertura de corto plazo en subsidios, aprovechando que nos dieron las indicaciones de que pueden haber acuerdos transitorios que ustedes pueden regular. La inactivación voluntaria cancelan los aportes de contribución. Cuando hay inactivación voluntaria, usted no paga nada, nada. Es más, yo me quiero ir 3 meses para Europa y yo cómo voy a dejar este apartamento pues aquí generando unos cargos fijos. No, yo voy a la empresa y vea, inactíveme 3 meses, que me sale más barato inactivarme que seguir pagando estos cargos fijos o estos
Ah, listo, entonces a usted lo inactivan y usted no paga nada durante esos 3 meses. Cuando vuelve del paseo, usted va y dice, vea, reactive y vuélvame a poner el servicio y ahí tiene otra vez el servicio. Entonces, mientras usted está en condición de inactivo, usted ni siquiera recibe factura, que creo que es un alivio también para este sector. Eh, Aclaro entonces con esto que no hay ni cargo fijo ni consumo básico para los que están cerrados, siempre y cuando nos soliciten inactivación voluntaria. Esto hace parte de un proceso metodológico que nosotros tenemos que respaldar. Ya Daniela está recibiendo llamadas y ya estamos elaborando un programa de radio en este momento para difundirlo y para que los usuarios sepan. Deben de tener la facturita de mayo, comunicarse con la empresa. Daniela le va a tomar unos datos y a partir de ahí programa que uno de nuestros empleados se dirija al inmueble, haga la suspensión. Esto no es un corte, sino una suspensión del servicio con una de esas llaves que se manejan en este tema y le entrega una notificación al suscriptor mediante a partir de la fecha, usted entra en una inactivación. Listo, por eso lo tenemos que hacer metodológicamente cumpliendo. ¿A cuánto equivale el costo, concejal Álvaro? No puedo decírselo todavía. Ahí le di unas cifras más o menos, cuántos no nos pagaron. Creemos que esos 190 comerciales pueden ser 100 que nos pidan inactivación voluntaria. Creo que eso se va a ir moviendo esta semana. Si quieren, yo me comprometo a través de la presidenta del consejo y de Milena de mandarles un récord de cuántos comerciales vamos ya modificando e inactivando. ¿Quiénes no tienen que hacer nada? Los de Famiotel, que los tenemos categorizados en comercial. No se puede hacer una inactivación verbal como se plantea, por lo que les decía, pues que tenemos que cumplir con todos estos lineamientos. Y porque estos que se inactivan también quedan registrados en la plataforma del SWI. ¿Por qué no se puede los metros cúbicos igualar con el metro de alcantarillado? Igual, porque metodológicamente se llegó a que metro cúbico acueducto igual metro cúbico alcantarillado, en metro cúbico, pero fíjense en esto por favor. Los tarifas de metro cúbico alcantarillado es menor que la de metro cúbico acueducto. Entonces, en algo se compensa esa variabilidad entre el uso del agua en mis actividades productivas y lo que yo descargo en el sistema de alcantarillado. ¿Sí me entienden? Entonces, metodológicamente, tarifariamente son igual, metro cúbico acueducto alcantarillado, pero el resultado de la aplicación en el cobro permite o establece siempre en el alcantarillado un menor valor a pagar, que los hace diferenciables ahí. Agradezco entonces desde la presidencia del Consejo que se acojan estas propuestas de revisión, doña Luz Marina. Mirarlo del incentivo a un mejor uso puede ser una alternativa, habría que analizar desde el punto de vista metodológico y normativo dónde está planteada esa alternativa y también plantear desde la perspectiva de lo que pudiéramos hacer en la mesa de trabajo que usted propone, mirar entonces a cuáles suscriptores o a cuáles estratos es dado y destinar un mayor porcentaje de subsidio. Porque yo también he escuchado mucho, o algunas veces he escuchado, en el tema de que por qué se subsidia el estrato 3. Yo siempre he dicho, esto es potestativo de los consejos. Y esas decisiones, el regulador dijo hasta 70, 40 y 15, pero no dijo ni ese es el mínimo, ni es obligatorio, ni tiene que ser, no. Lo que sí tiene que ser es todo el estrato 1. O sea, si yo le voy a dar un subsidio del 50 al estrato 1, yo no puedo decir, vea, se lo doy al 50 al estrato 1, pero los que viven en el barrio tal. En cambio, los que viven en el otro barrio, a esos no. Todo el estrato 1 se subsidia. Si es el estrato 2, es todo el estrato 2. En los porcentajes, obviamente, que defina el acuerdo del Consejo. Entonces, también el incentivo al mejor uso, me surge un poquito la inquietud
cómo acompañarlo, porque cuando se hace una estratificación y una aplicación de subsidio es para todo ese estrato. Ya otro tipo de estrategias de incentivos deben de manejarse por fuera de esos subsidios y aplicarlos como que les dijera, como un alivio, como una ayuda, como un aporte, o como lo que hicimos nosotros también con esta facturación. A quienes nos pagaron en el mes de abril, inmediatamente les descontamos el 10% de la factura de mayo. Eso es un incentivo al pago. También pudiera haber algún incentivo al consumo, al menor consumo. Pero hay que tener mucho cuidado con ese tema, porque es que el incentivo al menor consumo ha llevado en algunos municipios al tema del fraude. El usuario busca la manera de que el medidor no les cuente. No les voy a decir cómo, porque si me están oyendo, les doy a los usuarios les soplo la trampa. No les puedo decir cómo, pero como empresas sí sabemos cómo el usuario entra en esa etapa tan complicada del fraude para poder reportar un menor consumo y ganarse un incentivo. Entonces, ahí hay que tener y pensar pues como en todas estas alternativas. ¿Cómo mejor le ayudo para que vea reflejado el beneficio y no lo pongo en condiciones de presión para disminuir esos consumos? Obvio, hay muchos usuarios muy juiciosos. Hay muchos usuarios que le enseñan a uno cómo ahorrar el agua, que con la de la lavadora lavan no sé qué y trapean, y bueno, hay cantidad de alternativas de ahorro y esos usuarios obviamente uno agradece todas esas iniciativas. Pero ese tipo de elementos puede conllevar a veces a otras actitudes. Yo no creería, eh, señora presidenta, yo no creería que si en todos los negocios tienen viviendas, entonces se pudiese o hacer una suspensión o hacer una homologación de que todo el comercio sea vivienda. No, porque es que nosotros también atendemos es a la estructura, a la estratificación socioeconómica que tenemos y a la definición de establecimiento comercial que hay desde industria y comercio. Entonces, pues normativamente no está dado que desaparezca el sector comercio aún estando en la pandemia, porque el sector comercio hay una gran parte que están trabajando. Ahí tenemos un reflejo de quienes nos pudieron acompañar con su pago. Igual, quienes tengan una condición que amerite una revisión de esa situación, pues entramos a revisarla. Lo que pasa es que nos ponemos en un momento también que yo quiero que ustedes compartan conmigo, y es que estamos en un momento en que las noticias están diciendo que los municipios que no tienen COVID, Jardín afortunadamente es uno de ellos, gracias a Dios, van a poder implementar unos protocolos y unas medidas para reactivar su economía gradualmente. Entonces, uno desde esta perspectiva, uno dice, bueno, también tenemos que ir mirando cuáles se van a reactivar. Yo sé que los hoteles no, porque se ha dicho, entonces los hoteles ahí tienen una alternativa con nosotros. Yo sé que las cantinas y los billares y eso tampoco, pero van a haber otros menores comerciantes que de pronto se van a ver abocada esta posibilidad. Estoy disponible para la comisión accidental o incidental o como quieran plantear por este mismo mecanismo, si hay que hacer preguntas, si hay que hacer la proyección. Yo puedo hacer estas proyecciones, empezar a trabajar en esto esta semana, plantearles algunas alternativas, ya ustedes me dirán en proposiciones y varios que se resuelven. Y estoy disponible. 2 minutos, porque como acabo de hablar de la apertura, no sé si el alcalde les informó de que nos pusimos de común acuerdo para darle una manito también al municipio desde la prestación del servicio público de acueducto, y como se viene hablando de una posible apertura, se le planteó al señor alcalde que desde la empresa y con los recursos del sistema está dado, porque ya ya tengo el respaldo pues y lo consulté, está dado que nosotros podamos vincularnos con unos puntos de desinfección en el área urbana, en esas vías o donde el municipio nos indique y nos defina,
en esas vías donde empieza a haber un poquito ya más de comercio, que va a haber un poquito más de personas. Entonces le estoy proponiendo al señor alcalde instalar unos puntos de aseo, no lo voy a llamar lavamanos, porque no es un lavamanos como el que todos vemos, pues una cosa blanca así bien fea que se parezca a un orinal, no. Unos punticos de un lavamanos para hacer el aseo, eso se llama una estación, que se manipula con una válvula de pie para que nadie actúe las llaves con las manos sucias, que tienen un dispensador de jabón, un dispensador de toallita y que se pueden instalar. Yo le decía al alcalde, cojamos un plano, con planeación me articulo, miramos cuáles son esas calles. Él me dijo, no, excelente, en Guayaquil, por ejemplo, necesitaríamos por lo menos 2. Yo le digo, en la calle del medio podíamos poner alternando esquinas para que la gente que vaya o saliendo del municipio porque ya compró o viene a entregarse al municipio, a hacer sus vueltas, pueda parar, hacer su desinfección y estar un poco más segura en todo este tema de pandemia. Estamos también trabajando en eso. El alcalde me dijo que sí, que pues apoyaba y estaba disponible para que trabajáramos conjuntamente la iniciativa. Y les digo que ya desde ayer ya empecé a hacer unas cotizaciones de unas canecas de jabón líquido para irlas teniendo y un poco de toallas y cositas que podemos ir acopiando para implementar este tipo de acciones que yo creo que también nos ayudan a contrarrestar un poco todo este temor y todos estos elementos que se han venido y que nadie pensaba. Yo les voy a contar una anécdota. Yo estuve en enero, no estoy chicaneando, estuve en enero en mis vacaciones en México y estuve 13 días en Ciudad de México y empecé a ver televisión, pues ahí ya por la noche en el hotel, y empezó el tema de, de China, de Wuhan, de la pandemia. Y yo decía, ay, qué pesar esa gente por allá, ay, qué horror. Tengo una familiar que vive en Hong Kong. Como a los 15 días regreso yo a Colombia, hablo con esa familiar y me dice, ¿cómo te parece que aquí ya llegó es que el coronavirus y estamos encerrados y mira, y ya no hay nada en el supermercado? Y yo, ¿cómo? Y yo, ay, no, qué horrible, no. Yo súper impresionada. Le contaba a mi esposo y a mi hijo, no, no, qué pesar esa gente por allá, pero siquiera eso está bien lejos. Y no pasaron sino 2 meses y estamos en una condición similar. No pensábamos ninguno que esto fuera a ser de esta dimensión. Por eso, entre todos tenemos que salir adelante. Muchas gracias, señor presidente. Doctora Lucy, muchas gracias por la participación, por la confianza, por estar pensando en el municipio de Jardín y por supuesto nosotros haremos todos los esfuerzos para que esto sea muy eficiente, las decisiones que tomemos y las vamos a empezar a tomar. Señora secretaria, continúe con el orden del día, por favor. Cuarto, proposiciones Una varias. réplica de película al interno. Tengo el concejal Luis Fernando Múlera pidiendo la palabra. Adelante, concejal, mientras miro los otros concejales. Adelante, concejal Luis Fernando. Gracias, señor presidente. El cuento mío es simple. La pregunta que hice ahora es si se podía hablar de algunos temas correlativos a esto, aunque no fueran el tema central de la presentación de la doctora Lucy. ¿Sí? Entonces, son 2 preguntas. Mis preguntas son, en cuanto a la calidad del servicio, yo estoy viendo, y no solamente aquí, sino aquí en mi casa, sino en otras partes, que de pronto sale el agua amarillosa. Y yo entendía que la calidad era monitoreada permanentemente de una manera casi pues que escrupulosa. Eso inclusive se refleja también en los servicios sanitarios que comienzan a crear como un sedimento negro prácticamente todos los días. Hay que limpiarlo. No sé si es la zona o es realmente el problema de calidad. Esa es la primera observación. La otra es que dentro de los programas a seguir a futuro entiendo que sí se va a hacer
el cambio de la tubería madre desde arriba, desde las bocatomas hasta la planta de tratamiento. Y escuché decir, creo que al alcalde, que se pretendía adicionar unas fuentes más con el objetivo de crecer la capacidad del municipio en cuanto a agua, pero llevarlas a una nueva planta un poco más pequeña, un poco más alta también, con el objeto de distribuirla en las zonas de expansión urbana. De hecho, la expansión urbana se va a dar no solo al pie de la zona de los 40 amigos, sino en toda esta zona. Eso viene a ser el occidente, sí, noroccidente de la región, y ahí están las grandes casas que podrían llegar a ser el estrato 5 o el estrato 6 de Jardín. Lo que sí sé es una cosa: si no hay algo parecido a eso, no va a haber agua, porque cuando haya un consumo alto en la parte baja, estoy hablando ya hacia el sur, hacia la parte de abajo del municipio, no va a alcanzar a llegar presión en la parte alta. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctora Luz. Concejal Luis Fernando, si me permite, yo podría agregarle que esta sería una proposición para solicitarle comedidamente a la doctora Luz y que en otro momento nos haga un informe completo, puede ser por escrito o puede ser en alguna de las sesiones que vienen, sobre calidad de agua e infraestructura, porque entiendo que estos temas son, digamos que muy importantes. Pongo a consideración pues, esta aplicación. Lo acepto entonces, concejal. Sí, bueno, lo acepto. Doctora Lucy, pues estaremos pidiéndole de nuevo una participación, una intervención, bien sea personal o por escrito. En este sentido lo acordaremos en el momento oportuno. ¿Hay otra intervención? ¿Alguna propuesta? Sí. Concejal. Una réplica, un minutico. La estratificación, tengo entendido que se realiza. Perdón, concejal María, ¿una réplica a quién? Sobre las preguntas que se hicieron y quedaron en el aire. Bueno, adelante, concejal Mar. Muy corto, es muy corto. La estratificación se realizó en el 2016 para la parte urbana, según tengo entendido, y esta se realiza cada 5 años. Y eso nos lo mencionaron también en el primer periodo de sesiones ordinarias. La que está desactualizada es la rural, que es donde ingresarían todas estas, o algunas de estas viviendas. Y esta parte pues no le corresponde a ingeniería total. Para dejar en el aire, para que la comunidad y la administración nos dé una respuesta, ¿qué pasó que no se suscribió el subsidio directo durante los 3 primeros meses? ¿Qué pasó? ¿Por qué se demoró el convenio para que esos subsidios directos cobijaran a los estratos 1, 2 y 3 durante los primeros meses? Dejo esa en el aire porque sé que la doctora Lucy no nos va a dar respuesta a ella, pues no le compete. Me gustaría que obtuviéramos una respuesta a futuro. Muchas gracias. Concejal Mario, para no dejarla en el aire, podemos hacer una comunicación derivada de esta proposición que con seguridad va a ser una respuesta oportuna. Continuamos con mucho gusto. Continuamos con la participación de los señores concejales. Bueno, entonces no veo otras proposiciones pendientes. Yo voy a elevar entonces una... Perdón, ¿hay alguna intervención? Concejal Edwin, bien pueda tener uso de la palabra. Corta. Referente a las estaciones de aseo que hablaba la doctora Lucy Machado, ya hemos estado trabajando con el señor alcalde y ya se están determinando los puntos donde se van a instalar las estaciones de aseo y su diseño correspondiente a la planeación del municipio. Muchas gracias. Gracias, concejal. Bueno, adelante. Bueno, no tengo más intervenciones propuestas. Yo quiero lanzar entonces una proposición, es acogiendo todo este trabajo que nos ha presentado la doctora Lucy, más otro trabajo que se ha venido haciendo
intenso con la necesidad de revisar y modificar los porcentajes. Como lo decía la doctora Lucy, es un trabajo matemático de simulación que nos exige mirar las mejores opciones para mantener el mejor servicio, para no abrumar y disminuir las posibilidades técnicas del municipio y al mismo tiempo tener el máximo beneficio sobre la comunidad. Por lo tanto, propongo hacer en este momento una comisión accidental del Consejo que se vincule a una mesa de trabajo donde tanto la administración municipal como la empresa Ingeniería Total aborde el estudio de las alternativas que hay para sacar la mejor solución para la comunidad. Esta proposición entonces la pongo a consideración de los honorables concejales para llevarla a cabo. Por favor, levanten la mano los concejales que aprueban la conformación de la comisión accidental. Concejal Gustavo Arango. Concejal Carlos Arturo Jaramillo. Concejal Luis Fernando, concejal Uriel, concejal Juan Humberto, concejal Gabriel Salazar, concejal Álvaro Herrera, concejal Edwin Rolando, concejal Luz Marina Carvajal, concejal Mario Gaviria, concejal Roberto, no lo escucho. Muy bien. Entonces, sometido a consideración, como esperamos que sea adecuado, la presidenta propone la siguiente comisión accidental. El concejal Gabriel Salazar, considerando su formación profesional, igual el concejal Roberto Múlera, me gustaría que se manifestara si está interesado, porque no vi que levantara la mano, y pediría comedidamente que puedan aceptar la presencia de la presidenta en esta comisión, considerando que he estado estudiando el tema hace un rato y me gustaría mucho hacer los aportes respectivos. Concejal, entonces queda conformada la comisión accidental de esta manera y pasamos a hablar después esta semana que ahora hagamos la reunión y a ver cómo los vinculamos tanto con Ingeniería Total como con el municipio de Jardín a hacer la mesa de trabajo. Continuamos, señora secretaria, con el orden del día. Quinto, cierre y fin de la sesión. Bueno, el concejal Roberto Múlera me escribe por el interno. Sí, ya escuchan, el concejal Roberto. Proposiciones de varios. Perdón. Sí, faltó proposiciones y varios. Proposiciones de varios. Estábamos en proposiciones y varios, pero podemos ampliar la sesión si quedó faltando alguna propuesta o algún vario. No lo escuché y tengo una proposición. Sí, estábamos en eso, pero adelante, concejal Carlos Arturo, antes de terminar. Pero permítame un momentico, que aquí tengo una comisión del concejal Roberto que se comunicó por el interno que acepta, no tiene sonido, pero acepta la participación en la comisión accidental. Continúe, concejal Carlos Arturo, por favor. Muchas gracias, presidenta. Yo simplemente es para una sugerencia al señor alcalde. Viendo que hay tantos jardineños que están en Medellín, en Bogotá, en otras ciudades y están varados, porque muchos de ellos son estudiantes, son personas que están trabajando y quedaron sin el empleo y resulta que están tan mal. Entonces, yo propongo que cumplan las normas de seguridad para venir a sus casas, porque están llevando tan mal en estos momentos, como le dije anteriormente. Entonces, que se puedan repatriar estas personas, a ver qué se puede. Hablaba estos días con el señor alcalde y él me decía, sí, aquí en Jardín está entrando mucha gente, o ha entrado, no se saben, han violado la ley, pero no sé, pero hay muchos que lo quieren hacer legalmente. Entonces, para que por favor les colaboremos a estas personas. Eso es una de las cosas. Otra de las cosas es para que replanteemos muy bien la programación del mes de mayo, porque es que perdió sonido, concejal Carlos Arturo. Ahí se me escucha ya. Ahí sí, perfecto. Entonces escucharon hasta lo que estaba diciendo de la repatriación de los jardineños, ¿sí? Sí, hasta ahí está bien. solo plantear la reprogramación del Consejo para el mes de mayo.
Sí, mirar como la programación, porque sin desmeritar los funcionarios que hablaron ayer, pero se repitieron muchas cosas y la sesión se nos alargó mucho. Yo felicito y admiro el trabajo de estas personas, pero es que se repitió muchas cosas, entonces miremos bien cómo vamos a hacer la programación. Por ejemplo, la programación, lo de hoy, excelente. El informe de la doctora Lucy Machado, excelente y muy bien, y yo creo que la comunidad quedó muy contenta con ese informe y la participación de los concejales. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Carlos Arturo. Tiene la palabra el concejal Mario Gaviria. Gracias, señora presidenta. Tengo una proposición. Antes de eso, corrijo una palabra que utilizaba ahora que dije estratificación, es actualización catastral. Qué pena. Ya le dije a Milena por el interno que lo corrigiera también en el acta. Mi proposición es para que a partir del 11, que es el lunes, o sea, para la sesión del jueves, replantear la sesión virtual y empezar con sesiones presenciales. Se puede. Lo único que necesitamos es ordenar el protocolo de bioseguridad que vamos a tener en esas sesiones presenciales, pues está permitido por el Gobierno Nacional tener sesiones presenciales. Si alguno de los concejales tiene inconvenientes, se hace un caso específico para los concejales que tengan inconveniente, ellos estarían virtual. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal Mario. ¿Alguna otra intervención? Bueno, continuamos entonces con el cierre y fin de la sesión. Terminamos esta sesión a las 6:50 del día de hoy. Los invitamos. Señora presidenta, hay dos concejales pidiendo la palabra, el concejal Luis Fernando y el concejal Gustavo. Disculpen que no los vi. Concejal Luis Fernando. Solamente para pedir con todo respeto que se busque la forma de que Antena 4 vuelva a colocar los himnos en estas sesiones virtuales o ya en las presenciales, no hay problema. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo ante esta situación tengo que contestarle al concejal Mario y al concejal Luis Fernando que en las solicitudes que nos han hecho nos guiaremos única y exclusivamente por lo que legalmente se puede hacer. Entonces eso lo estudiaremos en la comisión política. Concejal Uriel me dijo Nancy. Concejal Gustavo. Concejal Gustavo, adelante, concejal Gustavo. Muchas gracias, presidenta. No, simplemente para agradecerle a la señora Lucy Machado, también expresar los agradecimientos a la administración municipal y a la corporación como tal, de los resultados cuando hay disposición a hacer cosas. O sea, eso es como para destacar. Y a la entidad de Ingeniería Total también veo que hay mucha disposición y muchas ganas de aportarle a esta contingencia a la municipalidad. Entonces quería rescatar eso públicamente, presidenta. Muchas gracias. Muy bien, damos cierre a la sección de hoy. Los invitamos para mañana domingo 10 de mayo a la 1 de la tarde. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias por la participación. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Qué buena sesión, cortita. Gracias, feliz noche. Feliz.